En la década del 50, 60, cuando accedía alguien al mundo del trabajo, podía aspirar a jubilarse 30, 35 años después, repitiendo la misma tarea. Eso tiene implicaciones en la formación docente, en la pedagogía. Es decir, un maestro tenía herramientas suficientes, un profesor, con las cuales le daba su formación profesional para trabajar hasta el momento de su jubilación en un mundo donde las revoluciones científico-tecnológicas eran de 15, 20, 25 o 30 años. A partir de los 90, esas revoluciones se aceleran. Un muchacho, un chamo que nació, una chama que nació en 1990, cree que el mundo siempre tuvo internet, celular, redes sociales. El mundo es totalmente distinto y a veces la sociedad y los maestros, los profesores, lo seguimos pensando en una lógica previa a la década de los 90. Nuestro hardware está en conflicto con nuestro software. Hoy, los 25 años que se requiere para la jubilación de un docente implican por lo menos 6 revoluciones del conocimiento científico y tecnológico. Y eso a veces no pasa por la escuela, no pasa por la formación docente, independientemente incluso de la perspectiva político-ideológica. Algunos elementos para el debate de cómo está cambiando la sociedad. Hoy en Venezuela hay cerca de 6 millones, no sé cómo es la forma correcta de decirlo, facebookeros, ¿será? O sea, facebookeros, ¿cómo se dice aquí? Lo que tienen Facebook. 6 millones. De esos 6 millones, un buen número son chamos de 30 años hacia abajo. Y buena parte de esos chamos y chamas, cuando hay una parte, todos aquí creo que tenemos Facebook, y hay una parte que dice Estado. Y cuando colocan el Estado, yo tengo que colocar con luz palomino, porque si no, no me dejan entrar a la casa. Es mi esposa. Pero los compañeros, los jóvenes colocan, no sé, es complicado, relación abierta. Buena parte está relacionándose de una manera distinta a la cual nosotros relacionamos. Y ante eso la sociedad y los maestros solo tenemos respuestas morales. Eso no es correcto, así no se hace. Y no terminamos de entender qué es lo que está pasando en esa nueva realidad. Yo recorro el país haciendo encuentros en la red pedagógica del Centro Nacional de Investigaciones Educativas. En cada cita participan 200, 400, 500 docentes. Y en cada una de esas reuniones yo pregunto cuáles son las tres consolas fundamentales de videojuegos. En algunas tengo suerte y responden los nombres de las tres. En las muy pocas, en la mayoría, casi nadie responde y son maestros y profesores. Las consolas que son la PlayStation, la Xbox, ¿y quién me dice la otra? ¿Cuál? La Wii. El chamo me la dice. Wii, la Wii. A nosotros nos costó darle vueltas al cerebro a ver qué era lo que estaba preguntando Bonilla. Los chamos saben que son 3. Pero si les preguntamos cuál es la diferencia entre los comandos de Wii, PlayStation y Xbox, ellos lo van a decir con mucha más facilidad que la Xbox es una cruz que se mueve, el PlayStation es una palanca y la Wii, ¿cuál es? Tiene que ver con el movimiento. Los maestros tenemos resistencia para valorar eso y no incorporamos esos códigos ni los juegos a nuestra dinámica escolar. Nosotros censuramos, incluso desde la perspectiva revolucionaria, los videojuegos. Y yo soy de los que defiende que los videojuegos tienen una estructura lógica de construcción por niveles que debemos aprovechar en toda su potencialidad. Otra cosa distinta son los videojuegos violentos, pero la lógica de construcción de los videojuegos puede potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esa discusión no se da en la escuela, no se da en la formación docente. Nosotros seguimos pensando la educación sexual para prevención de embarazo, no como placer primero, no bajo el paradigma que la relación sexual es placer. Y partimos de una premisa que es de la década de los 60, que los muchachos, nuestros jóvenes, no saben cuáles son los métodos anticonceptivos. Y seguimos enseñando, enfatizando en los métodos anticonceptivos. Y no vemos que hoy el imaginario de los muchachos está cambiando. No nos preguntamos, por ejemplo, por qué los muchachos de 13 a 30 años son los mayores consumidores del Viagra. Y eso tiene que ver con el imaginario de sexualidad
que aprenden de una manera no plana, sino con las películas pornográficas y lo que implica el desafío que para un joven que se está formando cumplir con el rol que le dan las películas pornográficas. Es decir, está cambiando profundamente la sociedad y esos temas no se discuten en la escuela. ¿Qué debe hacer la escuela para producir el necesario encuentro entre los jóvenes, sobre todo entre los jóvenes y el sistema escolar? El último censo dijo algo que es preocupante. La mayoría de jóvenes que están fuera del sistema educativo no lo hacen porque no tengan un liceo cerca, lo hacen porque no les es atractivo y que no forma parte, porque no forma parte de su proyecto de vida. Yo les pregunto a los tres ponentes, desde la pedagogía y desde el compromiso social, cómo debería ser esa nueva escuela que adapte el software, el hardware al software, que revolucione a la medida que está revolucionando la sociedad, la propia escuela, y que permita el nuevo diálogo intergeneracional que en gran medida se ha perdido en la escuela. Doy el derecho de palabra en un primer momento a Armando Rojas. Bueno, tiene mucho que ver con el planteamiento anterior, ahora lo precisas más. Ahora lo precisas más porque si estamos insistiendo que la sociedad del momento está enmarcada dentro de una lógica que la domina prácticamente las relaciones de educación ubicua y la tecnología ubicua, es absurdo pensar que podemos desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje montados sobre la dinámica que repetíamos antes en la pizarra, centrados en 40 personas. Evidentemente, y lo llamo, ya cuando yo me gradué en el pedagógico, que fui a trabajar en los liceos, llegué a trabajar a Valencia, coño, yo no usaba la pizarra. Aquí tengo un alumno de primer año de bachillerato. Coño, los carajitos querían que estar conmigo era en el río Cabriales. Querían estar conmigo no en el Morro. Ay, ¿cómo hacía uno? Cuando yo llegué al Sanabria eran 70 alumnos por aula. Pero bueno, uno trabajaba. El director me decía, no, ¿cuál le rindo honores tremendo? Un viejo del Partido Comunista, Gonzalo Jiménez Marrón. Decía, no le pares y échale pichón a lo que estás haciendo, porque todos los otros profesores, oye, usted no quiere trabajar, usted lo vive rodando con los muchachos por esa vaina. Entonces resulta que en esos procesos de trabajo de campo aprendíamos toda una cantidad de cosas, que era mucho más fácil trabajarlas después y debatirlas desde el punto de vista de lo que es ¿cómo se llama? Los programas tradicionales. Entonces, igualito sucede con estas relaciones. Evidentemente, cómo trabajar cómo hacer para poder acoplar esas relaciones en el cual se desarrolla el software y el hardware en un proceso como el que se está viviendo. Bueno, tenemos que hacerlo mediante la práctica, tenemos que incorporarnos. Yo saqué mi cuenta de cuántos alumnos había atendido y cuántos alumnos habían trabajado con los libros que nosotros les orientamos y lo que se producía con los trabajos y tales. Y en 30 años de educación, oye, yo saqué la cuenta que no llegué a atender 10.000, 12.000 estudiantes. En 2 años trabajando una página web, nosotros superamos relaciones a través de visitas y de carteo y dinámica de más de 3 millones y entonces tan importante es el trabajo que se generó, coño, que me la hackean cada rato. Es una guerra de esa cuarta generación que tiene que ver con esa lógica, pero que también tiene que ver con lo político, coño, porque a esa página se está alimentando del trabajo del Estado, de la comuna. Esa página entran los chamos que están en los barrios trabajando, ¿verdad? Porque ahora resulta que hay ¿cómo se llama? Computadoras en todo ambiente. No tan solo son los CEBI, hay escuelas virtuales, hay toda una cantidad de cosas que evidentemente están desarrollándose. Es decir, ¿qué nos está implicando dentro de esta condición?
que estamos necesariamente obligados a incorporar. Ahora, eso significa apoyo. También hay una concepción totalmente diferente de la formación del docente. Todavía uno va a las universidades y tenemos entonces encontrado las vainas a partir de la misma lógica de la pizarra, y un profesor que sabe la vaina reproduciendo las cosas. Y resulta que entonces, es más, hay universidades que prohíben hasta la respuesta con internet, pero con una cuestión esencial. Si no se ha enseñado a leer, si no se ha vinculado esa relación para que el razonamiento sea precisamente no sobre una lógica de dominación de una educación dominante, sino que sea una lógica para una educación emancipadora en la cual la persona tenga sus mecanismos propios de aprendizaje, indudablemente que nunca se va a dar. Y entonces tendremos los componentes por ahí retrasados. Pero en todo caso, esa es la era de este momento. Esa es la era de este momento. Las dinámicas que más me visitan en la página son los estudiantes, la juventud, eso es lo que más visita en la página, la gente de los consejos comunales, porque es que ese es el gran peo, que si lo que no se enseña en la escuela, no, es que la escuela, bien lo decía el presidente, la escuela es toda la patria es una escuela, toda una condición, es decir, la escuela no puede seguir siendo enmarcada dentro del ámbito físico escolar, el claustro. ¿No? Tenemos la necesidad de organizar en función de una realidad que es ubicua, y esas condiciones la que va siendo posible para que evidentemente toquemos eso. Esa consulta, está siendo enfocada dentro del carácter ubicuo. Para todos, o sea, no está dirigida para los maestros y estudiantes, no está dirigida a todo el mundo que voluntariamente participe. Bueno, entonces a los propios sistemas de participación, de sistematización, son formas de las cuales se va desarrollando y que evidentemente nos va a permitir ir adecuando. Por eso es que entonces no en vano este país entra a la era satelital. Tenemos el Francisco Miranda, tenemos el Simón Bolívar, tenemos la fábrica de satélites ahora, y entonces ahora es muy corriente que una persona en un barrio, en cualquier lugar, elabore sus propios mapas para poder establecer las dinámicas que le corresponde. El presidente nos pidió trabajen las localizaciones estratégicas para poder avanzar. La gente, sin manejar qué es estrategia, buscaron sus condiciones y lo hacen y desarrollan. Si yo lo planteo dentro de la sabiduría de la cartografía científica, por supuesto que estamos simplemente generando un campo de exclusión, pero si la encontramos desde el punto de vista de la práctica, estamos generando toda una construcción, y ahí es donde nosotros decimos, allí se desarrolla la construcción curricular. Esa es la esencia por donde anda esa construcción curricular. Yo creo que la pregunta de Luis nos lleva a la resolución 058. Porque, hay un libro bellísimo de Ezequiel André que se llama Deja que la vida entre a la escuela. No sé si ustedes lo conocen. O aprende la escuela para la vida, una cosa así. Donde Ezequiel André un poco cuenta su experiencia y narra esa distancia que hay entre lo que pasa en la escuela y lo que pasa en el aula. Bueno, yo he estado en otro gobierno, porque es que hay serios problemas en la escuela venezolana. Y los hay, hermano. Y los hay porque efectivamente nuestra escuela está deprimida culturalmente. Yo doy clase en pregrado, en diplomado, en maestría y en doctorado. Hay un problema serio de lectura en pregrado, en posgrado, en doctorado. Pero además hay una profesora de pedagógica cuyo nombre no recuerdo, que está haciendo investigaciones sobre la macroestructura, es decir, cómo se estructura el pensamiento del niño alguna vez, y colorín colorado, este cuento se ha terminado. No. Y que empezó a estudiar, a raíz de esas investigaciones, qué pasa con los niños en la escuela, con la macroestructura,
¿y qué pasa con la gente en las misiones? Bueno, y la conclusión fue que en las misiones, un poco lo que está pasando, que tú sientes como cualquier persona hoy en el barrio habla mucho mejor que muchos estudiantes de la escuela. La distancia que hay entre la experiencia de la misión y la escuela es una cosa que hay que revisarla. Por eso es que yo, esa satanización de las misiones, siempre la pongo entre comillas, pachetes, porque las misiones demostraron cosas o aprendizajes sociales que no están en la escolarización. Y creo que sería inadecuado pasar por la escuela sin pensar en las misiones. Pero efectivamente la gente formada en las misiones tiene un conjunto de problemas que hay que resolverlo. Yo creo que esas son dos cosas centrales. Ahora, evidentemente, ¿por qué nos llega la resolución 058? Porque nosotros tenemos que crear un mecanismo de que la comunidad entre en la escuela. Ahora, no como se formuló en la resolución 058, porque efectivamente, porque más hay un problema de orden legal. Yo creo que ahí la oposición cometió un error político planteando si habían consultado o no. El problema es que hay un contrato colectivo que delimita las relaciones en la escuela por la ley de administración pública. En consecuencia, tú no puedes poner en el mismo plano al director que a la gente que no es de la escuela, porque además ningún director lo iba a aceptar. Entonces creo que eso al final se va a resolver, porque además la resolución dice que tiene un año para revisarla. O sea, esa es la resolución. La que hizo, o sea, no. Entonces, ¿pero por qué no llega la resolución? Porque nosotros tenemos que crear un mecanismo que haga posible que la vida entre en la escuela. Y no solamente por los textos, por las computadoras, entra la vida. Y es un problema de gestión que hay que resolverlo. Y voy a poner un ejemplo extranjero para no entrar en la polémica venezolana, que es el libro de Mariano Fernández Enguite, que se llama La relación profesor-comunidad educativa crónica de un desencuentro, que un poco cuenta la historia de esa tragedia en España, que por cierto ahorita los profesores españoles se están matando con el gobierno español porque están haciendo una reforma curricular y una reforma de la ley de educación y no están consultando a absolutamente nadie, sino que el PP, aprovechado de su mayoría parlamentaria, la va a imponer. ¿No? Y está todo el mundo, Jurgo, Ángel Gómez Pérez, Jimeno Sacristán, todos, Julián Varela, todos los teóricos españoles de educación horrorizados con lo que se está proponiendo, ¿no? Porque vamos en contraste, porque los españoles a veces nos quieren dar lecciones de democracia, ¿no? Para meterme en la cosa política. Ahora bien, tenemos que crear un mecanismo que permita que la comunidad entre en la escuela. Si a alguien beneficia la resolución 058, es a las personas que han defendido en Venezuela la sociedad educadora. Porque producto de la dinámica social venezolana, al final, es la clase media alta venezolana la que va a utilizar de mejor esa resolución 058. Y si quieren una muestra, vean la página web de la Secretaría de Educación de la Gobernación de Miranda. Para darles una muestra. Entonces, el problema de cómo creamos un mecanismo que haga posible que la comunidad entre en la escuela es fundamental, pero ese mecanismo nunca puede sustituir el rol insustituible de los directivos y de los maestros. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque estos temas que planteó Bonilla están asociados a cómo la cultura en un cambio civilizacional afecta a la sociedad. Por eso es que yo hablo siempre de la capacidad simbólica, que en última instancia tiene que ver con ¿qué? Con la capacidad de saber de dónde venimos y para dónde vamos, y por qué estamos parados en este mundo y cómo estamos parados. Eso que llamábamos en la época de los 60 la crisis existencial, pero que hoy en día, yo no entiendo un muchacho emo, no lo entiendo. Desde el punto de cumplir 60 años, no lo entiendo. Entonces, a mí me dicen, oye, que voy a casa en un salón donde tengo 6 emos, bueno, me pongo a llorar. Entonces, ahora, eso implica, y con esto termino, una reconceptualización del rol del docente que pasa por una cosa que es clave, que es que un docente del siglo XXI tiene que ser profundamente culto. Y eso no es un tema ideológico, aunque yo creo que la escuela toda es ideología, de derecha y de izquierda, pero es ideología. Pero tiene que ser profundamente culto para comprender las complejidades del siglo XXI. Y lamentablemente, producto, y yo creo que ahí sí fue producto de una política del Banco Interamericano de Desarrollo, efectivamente en Venezuela se produjo un deterioro de la formación docente en ese sentido. Porque uno tiene que reconocer al pedagógico de Caracas, para hablar del pedagógico, yo no recuerdo otra cosa. No voy a decir que todo tiempo pasado fue mejor, pero efectivamente uno entraba casi analfabeto y salía con una cultura mediana. Entonces, el problema de ser culto, el ser culto, eso que dice Martí, es clave. ¿Por qué? Porque en una sociedad donde hay tanta información,
tú tienes que tener un maestro que sea capaz de procesar esa información y efectivamente conducir al alumno, yo no creo en la facilitación, creo en la conducción, conducir al alumno en un proceso que le permita, de acuerdo a su característica de desarrollo cognitivo, desarrollar habilidades y destrezas básicas para enfrentar esa turbulencia. Y quiero poner un ejemplo que creo que es ilustrativo. Aquí en Venezuela la gente habla de transdisciplinariedad, pim, pum, pam. A Edgar Morin lo pusieron a hacer los diseños curriculares en Francia. Son absolutamente disciplinarios, ¿oyeron? Quiero poner este ejemplo porque entonces, bueno, porque es un debate en el seno del chavismo duro. Entonces, compañero, porque ya había habilidades que se aprenden. Roger Bartra, y con esto termino, disculpen porque es que no quiero pasar esto, tiene 2 libros. Uno se llama, tiene muchos, pero tiene 2 libros. Uno se llama Antropología del Cerebro y otro se llama Cerebro y Libertad. Roger se ha dedicado, era un marxista que estudiaba modo de producción asiático y se ha dedicado a estudiar problemas de qué pasa en el cerebro y cómo se desarrolla en los procesos de aprendizaje. En este libro de Cerebro y Libertad, la mitad del libro se lo dedica al problema del valor de los juegos en el desarrollo de la cognición. ¿Por qué? Porque efectivamente tiene que ver con cómo la lúdica genera una estética que hace posible esas cosas. Entonces, esos temas tenemos que discutirlo. Y si alguna cosa me satisface a mí este debate hasta este momento, y creo que va a seguir siendo así, es que estamos discutiendo seriamente, no lo que ha pasado últimamente, en los últimos 15 años en Venezuela, bicho, muérgano. No, serio, porque bueno, vale, porque nuestros hijos nos importan a todos, ¿eh? Yo ahí estoy de acuerdo con Leonardo, que lo vi en la televisión diciendo lo que decía Andrés Blanco. Los hijos de Venezuela son de todos. En consecuencia, nuestros hijos son, entonces es muy importante que nuestros hijos, los nuestros, tengan una educación que los prepare para vivir en Venezuela en el siglo XXI. Voy a retomar lo que decía Rubén Reynoso, que la educación tiene que tratar de ser un placer, tiene que tratar de estimular a los muchachos, tiene que ver con la vida, eso tiene que ver muchísimo con el tipo de docente. Voy a referirme a 2 cosas. Uno, nosotros seguimos unos programas a lo largo de 5 horas por 180 días, o por 200 ahora. Esos son 1000 horas al año. Está estudiado ya desde los años 90 que un adolescente típico en Venezuela, un niño adolescente, veía 4 horas diarias de televisión los 365 días del año. Entonces usted tiene una diferencia de lo que eran 900 horas anuales de escolaridad aburrida y 1460 horas anuales de algo que era divertido, porque además si te aburría pues cambiabas de canal, aunque en aquel entonces no existía tanto la televisión por suscripción, pero bueno, con tus 6 o 7 canales, tenías 6 o 7 canales, en clase tienes el mismo tipo o la misma tipa aburrida con el mismo programa, ¿no? Eso eran los 90. Ahora tenemos los muchachos con sus aparatos, ese es como un tercer mundo, el mundo digital, el mundo de internet. ¿Qué diablos hacemos nosotros los docentes con esa juventud? O sea, ¿cómo nosotros saltamos ese abismo que nos está separando? O sea, ya estábamos en los 80 y 90 en 2 mundos y ahora hay 3. Eso no quiere decir que el docente no se meta en internet, eso no quiere decir que el docente no vea mucha televisión, no escucha radio, etcétera. Lo que yo quiero decir es que para su pedagogía, alguien le enseñó que eso era nefasto. En uno de mis libros que se llama Mitos, Realidades y Propuestas Educativas, yo estudio el mito que se formula así: la televisión destruye en la noche lo que la escuela construye en el día. Era la Penélope nocturna, pues. O sea, la del día, la escuela, la buena, construye, y la otra en la noche desteje. Ese mito lo tienen muchísimos políticos, la inmensa mayoría de nobles padres de familia y los docentes, porque además nosotros somos ahí supuestamente los buenos de la partida. Ese mito recorre todas las ideologías. Detrás de ese mito está, digamos, la carga punitiva de uno de los artículos de la reciente ley de educación, que cuando unos abogados, la del 2009, cuando unos abogados dijeron, ves que estos tipos son unos punitivos contra los medios de comunicación, yo le dije, busca el mismo artículo, la diferencia es un número nada más, en la ley del 80 y verás que es el mismo mito el que está en el fondo. Entonces, nosotros tenemos que romper, los docentes, la paranoia en contra de los medios de comunicación, en contra del mundo de internet,
Y si no hacemos eso, entonces sencillamente nosotros seguiremos, puede cambiar el currículum, lo que sea, vamos a seguir siendo los aburridos de siempre, y aburridos de siempre con estos muchachos, o sea, sencillamente tenemos la partida perdida. Esa es una. La otra es, ¿por qué tenemos que ser esclavos de las construcciones curriculares? Porque cuando usted le encarga a varios físicos o a varios historiadores que organicen el programa, bueno, claro, tienen que organizarlo de acuerdo a una secuencia lógica, de acuerdo a unos constructos teóricos, etcétera, y eso está bien, pero la manera de enseñarlo, o sea, somos absolutamente tímidos, absolutamente fastidiosos y rituales. Yo voy a poner un ejemplo positivo. ¿Qué tal si uno de repente un día agarra a 50 muchachos de un tercer año y lo monta en un autobús y entonces se lo lleva de Caracas, por ejemplo, de los Flores de Catia, se lo lleva allí a La Guaira, donde está la casa de la Guipuzcoana, y en vez de arrancar con los objetivos o los contenidos de los programas, uno arranca con un problemario, y ese problemario tiene lo siguiente: manda a los muchachos del grupo a que se acerquen a los barcos, porque eso está cerca de los muelles, y que con su estatura, 1,50, 1,70, de alguna manera calibren lo que significa la inmensidad de un barco, y cuando se den cuenta que esa inmensa mole de acero está allí, formularle una pregunta tonta: ¿y por qué flotan los barcos si pesan tanto? Y luego también los invita a preguntarse por qué el metal de los carros se corroe más en La Guaira que en Caracas. Es decir, en vez de tener objetivos de química en este segundo caso, u objetivos de física, uno tiene problemas de física y problemas de química. Y después que se acerca a esos pescadores que andan ahí con su anzuelito y empieza a preguntarle qué pescan, y luego lo manda a Caracas, vaya a algún sitio, a la Fundación La Salle, a ver cuál es el valor nutritivo de los peces venezolanos, o pregúntese qué cosa era eso de la guipuzcoana, o por qué en La Guaira. Fíjense, ¿de qué depende la lluvia? La lluvia depende de las nubes, y las nubes ¿de qué dependen? De la evaporación de los ríos y de los mares. Entonces, ¿por qué Carrizo? La pregunta era, o es, ¿por qué llueve menos en La Guaira que en Caracas? Si está pegadita al mar, y el mar es la gran fuente de vapor de agua y de nube, entonces ¿por qué llueve menos en Caracas, en La Guaira, que en Caracas? O ponerle de repente que interprete y descifre aquel poema de La Vuelta a la Patria, que también se desarrolla allí en La Guaira. O ponerle unos problemas de matemáticas, pero a propósito, y de ecuaciones, tercer año, del pago del peaje. Ahora se paga peaje. Si no se paga no podríamos ponerlo, pero en una época se pagaba, y entonces cuánto pagan las gandolas, cuánto pagan los carritos chiquitos, y entonces estructurar unos problemas de ecuaciones, pero con algo de la vida real. Y también se le podía poner... Estoy hablando de algo de la vida real. Lo que pasa es que me rompiste la magia, pues podría ser, no es que eso lo hicimos, es que yo viví eso, por eso me lo sé. O podríamos ponerle un par de paginitas en inglés, porque es también una asignatura, que titulada de Walter Raleigh al almirante Buchanan. Y entonces en 2 paginitas matar 2 pájaros de un tiro, el inglés y la historia del imperialismo, porque Walter Raleigh asoló nuestras costas allá, y el almirante Buchanan era el jefe de la Armada Norteamericana, que en diciembre del año 8 estaba ahí vigilando para que Gómez se montara en el poder y fuese un amigo de los Estados Unidos. Y como si de repente le toca que es un colegio religioso, pero con una visión de la religión progresista, entonces ponerle a leer la historia del paso del Mar Rojo, no el Mar Caribe, pero el Mar Rojo, que marcó la salida de un pueblo esclavo de Egipto hacia su tierra prometida. Eso lo vivimos nosotros en 1974, profesores libres y escoteros de un colegio de jesuitas en los Flores de Catia, el Jesús Obrero. Hace 40 años inventamos eso. Miren, yo veo una enorme flojera, yo no sé qué diablos pasa, porque cada vez que se habla de proyectos pedagógicos, proyectos educativos de plantel, siempre salen con la misma pistola, el huerto escolar. No hay algo más que el huerto escolar. O sea, ¿por qué la gente de los colegios de Aragua, de los liceos, no inventa uno con el béisbol? O sea, ni siquiera porque viven cerca del barrio donde nació José Miguel Cabrera.
O sea, es que con el béisbol y poniendo los chamos ahí y los docentes a sudar, no podemos aprender biología, química, qué significa la veraje, los promedios. Es que no podemos estudiar historia, la historia de la esclavitud de los peloteros. Cuando en el año 70 apareció un tipo que metió la demanda y entonces son libres y ahora, bueno, ahora ganan 300 millones ese Cabrera. O sea, todo se puede estudiar con todo que tenga que ver con la vida. Si usted lleva a esos muchachos al campo de béisbol y le formula el problemario, van a tener mucha más motivación que si le toca a las 2 de la tarde un poquito de matemática, a las 3 un poquito de geografía y ninguna cosa combinada o relacionada con la otra. Ese es el tipo de pedagogía seductora que Simón Rodríguez planteaba. La pedagogía que seducía, la pedagogía que excitaba, él usaba ese verbo, que excitaba las ganas de saber. No es fastidioso rosario de rituales curriculares que nosotros tenemos desde todos los tiempos, ahora y hace 10 años y hace 25 igual.